Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Estoy aquí para traerles un pequeño estudio, alabanza a Cristo Jesús, sobre la última semana de Daniel, alabanza el nombre de Jesús. Aleluya. Y al hablar de la última semana de Daniel, estamos hablando de la semana número 70 de Daniel, alabanza el nombre de Jesús, lo cual vamos a entender más adelante. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 24. Y demos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pues hemos leído aquí unas palabras expresadas por el ángel Gabriel, que fue enviado al profeta Daniel cuando Daniel se encontraba en oración profunda ante el Dios del cielo. Daniel clamaba por misericordia, por su nación, por su país, la nación de Israel. Alabanza el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando en ese momento, cuando Daniel pedía misericordia por su pueblo Israel, Daniel, que era israelita, se encontraba cautivo en la nación de Babilonia. Y los judíos, los israelitas también estaban cautivos en la nación de Babilonia. Aleluya. Entonces, para ese momento, cuando Daniel estaba cautivo en esa nación extranjera, aleluya, junto con su pueblo cautivo también, en ese momento, la nación de Israel, el templo de Jerusalén estaba destruido. El templo que edificó, que construyó el rey Salomón estaba destruido. Había sido destruido por los babilonios. Y la ciudad santa de Jerusalén estaba destruida también. Israel también estaba destruido. Alabanza el nombre de Jesús. Aleluya. La nación de Israel estaba destruida, fue quemada con fuego, dice la palabra. Cuando los babilonios invadieron a Jerusalén, quemaron la ciudad y el templo con fuego. Alabanza el nombre de Jesús. Entonces, cuando Daniel pedía misericordia en Babilonia, el ángel Gabriel le comunica este mensaje: que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, dice. Al hablar de prevaricación se está hablando, aleluya, de terminar. La prevaricación significa terminar de pecar conscientemente, porque prevaricar es cuando tú conoces la ley y conscientemente la quebrantas. Y así hay muchos que conocen la ley y la palabra de Dios, las leyes de Dios, y conscientemente hacen lo malo. Y la palabra dice en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Alabanza el nombre de Jesús. Entonces, dice, y poner fin al pecado, o sea, terminar con la desobediencia y expiar la iniquidad. Cuando se habla de expiar la iniquidad, está haciendo referencia, aleluya, al sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, cuyo sacrificio ya Jesús realizó. Fue sacrificado en la cruz, fue crucificado, dio su vida, derramó su sangre para que la humanidad sea salva a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, para traer la justicia perdurable es traer una vida firme, una vida perseverante en Cristo, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Justicia perdurable es una justicia que dura, que permanece. O sea, una vida firme, como es escrito en la palabra: el que esté firme, mire que no caiga. Aleluya. Y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aleluya. Entonces, cuando aquí se habla de ungir al santo de los santos, está haciendo referencia al bautismo de Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista, dice que cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Ese día Jesús fue ungido por su Padre Celestial con el Espíritu Santo. Aleluya. Y lo confirma el libro de los Hechos.
Libro de los Hechos, alabanza al nombre de Jesús, capítulo 10, versículo 38. Dice, capítulo 10, versículo 38, libro de los Hechos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es una confirmación de que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, dando a entender que cuando se habla de ungir al Santo de los Santos, se está refiriendo al ungimiento, al descenso del Espíritu Santo de la vida de Cristo el día que fue bautizado. Aleluya. Entonces, aleluya, esta serie de acontecimientos debía ocurrir en el periodo de las 70 semanas de Daniel. Aleluya. Sobre la nación de Israel. Aleluya. Parte de esos acontecimientos han ocurrido ya, pero la otra parte no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Lo que ha ocurrido es que Jesús expió la iniquidad del mundo, fue sacrificado en la cruz y llevó los pecados de la humanidad sobre él. Aleluya. Pero lo que no se ha cumplido es que la gente no ha traído una justicia perdurable. Israel no ha traído una justicia perdurable sobre ellos. Han rechazado a Jesucristo. Aleluya. Y ellos piensan que Jesucristo fue un falsante que surgió hace muchos años. Y han rechazado a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Lo que no se ha cumplido tampoco es que la gente en Israel no ha terminado con la prevaricación, no ha dejado, aleluya, de pecar contra Dios, sino que conscientemente hacen lo malo, sabiendo lo que a Dios no le agrada. Alabanza el nombre de Jesús. Entonces, aleluya, esta serie de acontecimientos debe ocurrir, como les dije, parte ha ocurrido y parte no. Alabanza el nombre del Señor durante el periodo de esas 70 semanas. Ahora, desde el momento, alabanza el nombre del Señor, en que se le comunicó esto al profeta Daniel a través del ángel Gabriel. Aleluya. Desde aquel momento han ocurrido 69 semanas, pero falta una última semana que falta por cumplirse. La última semana, la semana número 70. Aleluya. El ángel Gabriel le dijo que esas 70 semanas estaban determinadas sobre la nación de Israel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre la nación de Israel estaban determinadas las 70 semanas. Alabanza el nombre del Señor. Y han ocurrido 69 semanas. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aleluya. Entonces, alabanza el nombre de Jesús. Alabanza el nombre de Jesús. Aquí vemos en palabras resumidas desde el versículo 25 al versículo 26 de este capítulo 9 de Daniel, que se han cumplido 69 semanas, porque dice que desde el momento en que salga la orden para que se restaure y edifique a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el cual es Jesucristo. Aleluya. Y entonces habrá 69 semanas. Entonces en aquel momento, cuando se le comunica eso a Daniel, como les dije, Israel estaba cautivo en Babilonia, y Daniel también, que era israelita, y Jerusalén estaba destruida y el templo estaba destruido. Y la orden para que se restaure y se edifique a Jerusalén fue dada a través del rey Artajerjes. Aleluya. A un israelita que era copero del rey Artajerjes, llamado Nehemías. A ese Nehemías el rey le dio permiso para que él vaya a edificar la ciudad de Jerusalén. Alabanza el nombre del Señor. Hasta desde ese momento en que el rey Artajerjes le dio la orden al copero Nehemías
desde ese momento hasta la crucifixión de Jesucristo y su ascenso al cielo, luego que Él resucitó al tercer día, ocurrieron un periodo de 69 semanas. Por ahí una última semana que no se ha cumplido, porque Dios ha hecho un stop en el tiempo. Y esa última semana tendrá cumplimiento en el fin de los días, en el periodo de un gobernante que surgirá llamado el Anticristo. Alabanza el nombre del Señor, como lo confirma el versículo 27 de Daniel capítulo 9. Daniel 9:27. 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aleluya. Aquí se está hablando de la semana número 70. Alabanza el nombre de Jesús. Que el anticristo, que es un gobernante que se levantará en esos tiempos para perseguir el cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra, será un gobernante mundial que tendrá el respaldo de 10 naciones que se unirán a él, le darán su poder y su autoridad a él. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, en ese periodo de la última semana, la semana número 70, que es la que falta por cumplirse, entonces el anticristo llegará a un acuerdo multilateral, un acuerdo con varias naciones, con varios reyes. Aleluya. Entonces, y también a la mitad de esa última semana, la semana número 70, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Alabanza al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, está haciendo referencia de que en el gobierno del Anticristo, el tercer templo de Israel se construirá. Alabanza el nombre del Señor. E Israel volverá a resucitar los tiempos de la ley, los tiempos de ofrecer sacrificios de animales para perdón de los pecados, porque ellos no han recibido a Cristo y no quieren entender que ya Jehová Dios abolió en Jesucristo esos mandatos de ofrecer animales para perdón de los pecados, y que la gente ahora es redimida con la sangre de Cristo a través de ejercer la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, aquí habla de dos acontecimientos. El anticristo confirmará el pacto con muchos, llegará a un acuerdo multilateral con muchas naciones. Aleluya. Y también dice que pondrá un stop a la religión del judaísmo de ofrecer sacrificios de animales allá en Jerusalén. Alabanza el nombre de Jesús cuando se construye el tercer templo. Alabanza el nombre de Jesús. Entonces, por eso es importante saber que la iglesia estará aquí, alabanza el nombre del Señor, en el periodo de la última semana o la semana número 70 de Daniel. No es como dicen muchos, que porque el ángel Gabriel le dijo a Daniel que esas 70 semanas son para la nación de Israel, entonces la iglesia de Cristo, que es gentil, no estará aquí en la tierra, sino que Jesús vendrá, la arrebatará y se la llevará al cielo. ¿Entiende? Y entonces cuando la iglesia esté en el cielo es que va a entrar en cumplimiento la semana número 70 o la última semana de Daniel. Y no es así, porque la palabra dice claramente en el libro de Efesios capítulo 2 que Cristo Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, aleluya, de dos pueblos hizo un solo pueblo, que en el Evangelio ya no hay judío ni griego, no hay israelita ni gentil. En Cristo, aleluya, Dios ha hecho un solo pueblo. Alabanza el nombre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le dijo a Daniel, alabanza a Cristo, que 70 semanas estaban determinadas sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, aleluya, sobre la nación de Israel, Gabriel se lo dijo de parte de Dios, porque Dios tenía un pacto con la nación de Israel, aleluya. Pero cuando Cristo vino y abolió ese pacto que Dios había hecho con la nación de Israel, y Jesús estableció un nuevo pacto de parte de Dios con Israel y con todo aquel que recibe a Cristo. Alabanza el nombre del Señor. Desde ese momento, automáticamente, en la última semana faltante, que se cumplirá cuando el anticristo se manifieste, alabanza el nombre del Señor. Entonces,
automáticamente esa última semana recae no solamente sobre la nación de Israel y no sobre la iglesia de Cristo, porque de dos pueblos, dijo Pablo, Cristo ha hecho un solo pueblo. Eso no es que Jesús viene y se lleva a la iglesia gentil, alabanza el nombre del Señor, y que la semana última de Daniel, la semana número 70, se cumple en Israel y en el anticristo y en el mundo. No, también la iglesia estará aquí, porque Cristo ha hecho un solo pueblo. Alabanza el nombre del Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Alabanza el nombre de Cristo Jesús. Que la iglesia estará aquí en el cumplimiento de la semana número 70 de Daniel. Porque Cristo ha hecho un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay israelita, ya no hay gentil, es un solo pueblo. El pacto fue hecho no solamente con Israel cuando Jesús murió en la cruz, sino también con los gentiles que aceptan a Cristo Jesús. Alabanza el nombre de Jesús. Pues Dios lo bendiga, espero que esa enseñanza le haya sido de bendición. Para adelante con el Señor Jesucristo.